Hola, nosotros somos el equipo 8 y estamos conformados por Lozada Callejas Diego Rolando, Orozco García Gloria Itzel, Velázquez Mendoza Diana Vanessa y su servidora Vega Ortega Marisela. El tema que veremos hoy tiene que ver con la indagación de saberes. ¿Pero qué es esto? Pongan atención. Las estrategias para indagar saberes previos son los procedimientos que se usan para la toma de decisiones dentro de un escenario. Es decir, son acciones que se planifican para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da entre maestros y alumnos adentro del ámbito escolar. Su principal propósito es indagar en el aprendizaje. Esto es cuando el docente pretende saber sobre lo que sabe su alumno de un tema y así promover la curiosidad de su discente por medio de actividades grupales e individuales. El día de hoy explicaremos una de las estrategias para indagar saberes previos, la cual es utilizada para facilitar el aprendizaje. Estamos hablando de las preguntas intercaladas o también conocidas como preguntas adjuntas, las cuales se plantean al alumno a lo largo del material o situación de enseñanza para que así los lectores las vayan contestando conforme las van leyendo. En este video se explicará a detalle lo que son las preguntas intercaladas. Las preguntas intercaladas son cuestionamientos insertados en una situación de enseñanza-aprendizaje, o bien, interrogantes dentro de un texto. Estas mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención de información relevante. El estudiante aprende a resolver dudas y a autoevaluarse gradualmente, a través de interrogantes inmersas en un texto que favorecen la consolidación del aprendizaje. Son preguntas que, como su nombre lo indica, se van insertando en partes importantes del texto, cada determinado número de secciones o párrafos. El docente o diseñador seleccionará el número de párrafos en el que deberán intercalarse las preguntas, considerando que se haga referencia a un núcleo de contenido importante. El número de preguntas también se fija a criterio, pero se sugiere que no abrumen al aprendiz. Por lo general, las preguntas intercaladas se redactan bajo la modalidad de reactivos de respuesta breve o complementario. Generalmente, a través de las preguntas intercaladas se evalúan los siguientes aspectos: la adquisición de conocimientos, la comprensión, incluso la aplicación de los contenidos aprendidos. Se le ofrece al aprendiz retroalimentación correctiva, es decir, se le informa si su respuesta a la pregunta es correcta o no y por qué. Las preguntas intercaladas ayudan a monitorear el avance gradual del estudiante, cumpliendo funciones de evaluación formativa. Por lo anteriormente expuesto, las principales funciones de las preguntas intercaladas son: mantener la atención y nivel de activación del estudiante a lo largo del estudio de un material, dirigir sus conductas de estudio hacia la información más relevante, favorecer la práctica y reflexión sobre la información que se ha de aprender. En el caso de preguntas que valoren comprensión o aplicación, favorecer el aprendizaje significativo del contenido. En relación al tipo de preguntas, estas pueden hacer referencia a información proporcionada en partes ya revisadas del discurso. Con esta nos referimos a las pospreguntas. O a la información que se proporcionará posteriormente. Estas serían las prepreguntas. Estas se emplean cuando se busca que el alumno aprenda específicamente la información a la que se hace referencia. Con esto nos referimos al aprendizaje intencional. Mientras que las pospreguntas deberán alentar a que el alumno se esfuerce a ir más allá del contenido literal. Esto es el aprendizaje incidental. A continuación mencionaremos algunas ejemplificaciones que se aplican para dichos aprendizajes. En el aprendizaje intencional utilizaremos preguntas como pueden ser: ¿qué es la globalización?, ¿qué es la enseñanza?, ¿qué es el aprendizaje?, ¿qué es una estrategia de enseñanza?, etc. Para el aprendizaje incidental usaremos preguntas del tipo ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuánto? Y ¿para qué? A continuación mencionaremos algunas recomendaciones para utilizar las preguntas intercaladas. Algunas de estas son las siguientes. La primera, es conveniente emplear preguntas intercaladas cuando se trabaja con textos muy extensos, que incluyen mucha información conceptual o cuando no es fácil para el alumno inferir cuál es la información principal.
Otra es que es conveniente emplear las preguntas cuando se desea mantener la atención sostenida y el nivel de participación constante en el aprendiz. Una más puede ser el número y ubicación de las preguntas. Deben determinarse considerando la importancia e interrelación de los contenidos a los que se harán referencia. Otra opción es sugerir al alumno un espacio para escribir la respuesta. Esto es más conveniente que solo pedirle que la piense o verbalice. Con esto incentivamos el análisis del alumno sobre el tema que se está revisando. Y por último, el dar al alumno instrucciones apropiadas es muy importante para que sepa cómo se manejan las preguntas intercaladas y el uso adecuado de estas mismas. Conclusiones. Hoy aprendimos que las preguntas intercaladas son de suma importancia para los alumnos, ya que como estudiantes nos suelen aburrir las lecturas muy largas, por lo que su uso es primordial para mantener concentrado al alumno con el fin de que éste se mantenga activo durante toda la lectura. Se destaca también que una de las características son las palabras clave o el subrayar en negritas, con el fin de centrar más la atención no solo en la pregunta, sino también en la respuesta. Por otra parte, es importante saber identificarlas, pues como ya se mencionó, estas deben de ser concretas para obtener una respuesta corta. Finalmente, hay que recordar que este tipo de preguntas está dentro de las estrategias para indagar saberes previos, lo cual quiere decir que el docente puede apoyar al alumno y así lograr con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje.